desde cualquier navegador, seleccionaran o ya les daba el vínculo para entrar a Flipgrid y que crearan su primera cuenta. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Eso era hacer sign up y comenzar desde una cuenta de Microsoft a llenar un formulario. Entonces, en este caso, yo he creado una cuenta genérica que se llama, déjenme aumentar el zoom. Vamos a ver si puedo aumentar el zoom para que ustedes lo puedan observar. Y he creado una cuenta genérica que se llama flipgrid.educador@outlook.com. Mi recomendación es que utilicen su cuenta de Office 365. Flipgrid.educador@outlook.com. Déjenme verificar nada más. No, no es educador, es educación. Educación@outlook.com. Listo. Entonces, voy a colocar la contraseña que ya se había preestablecido. Y a partir de ese momento, pues yo quedaba ingresado en Flipgrid, ¿sí? Esta era la pantalla principal de bienvenida de Flipgrid dentro de mi proceso. Ya vamos a hablar de ello. Entonces yo les pedí que un primer paso era que hicieran sign up y crearan su cuenta de Flipgrid. El otro paso importante es crear una cuenta en Microsoft Educator Center. Y en el Microsoft Educator Center, ingresar al sitio de Microsoft para la formación de profesores, hacer sign in y con la misma cuenta que trabajaron con Flipgrid, pues hacer en este caso el mismo perfil de la cuenta de los educadores. Entonces voy a hacer lo mismo con la misma cuenta. Si se recuerdan es flipgrid.educación@outlook.com. Nada del otro mundo. Yo sugiero en este punto que utilicen su cuenta institucional. Yo lo estoy haciendo por un tema demostrativo. Yo ya tenía mi cuenta creada, entonces en este proceso es muy fácil de realizar. Aquí puedo comprobar, aquí está mi perfil. Mi perfil en este momento, pues es esta cuenta genérica, solo para fines demostrativos, ¿verdad? Flipgrid Educación con este nombre genérico y en mi perfil hay varios logros, de los cuales en algún momento, pues vamos a prescindir. Vamos a borrar mi cuenta y en este momento, pues voy a hacer sign in. Voy a decir que no y voy a entrar de nuevo como Flipgrid Educación. Entro de nuevo como Flipgrid Educación, veo mi profile y ahora mi profile o mi perfil está limpio, que es algo que yo quería hacer. Lo mismo voy a hacer aquí con estos temas para que lo podamos ver o grupos en particular. Vamos a borrar este grupo para dejar nuestro escenario limpio. Voy a hacer una doble confirmación. Denme en 3 segundos. Y de esta manera, pues nos vamos a quedar con espacios de trabajo en limpio para comenzar desde cero. Esto fue el pre-work que yo les pedía hacer. Generar su cuenta de Flipgrid y generar su perfil de educadores de Microsoft en este caso. Si no lo han hecho, no se preocupen. Lo que quiero es hacer énfasis que va a ser importante durante el desarrollo. Muy bien, bienvenidos a quienes están llegando. Estamos comenzando con el primer taller. Me presento entonces, mi nombre es Carlos Monroy, trabajo como entrenador mundial de Microsoft y socio de Microsoft en todos sus programas educativos. Va a ser un gusto estar aquí. Comencemos. Flipgrid en realidad es una plataforma que lleva fácil unos 3 años o más dentro de su propio desarrollo o en el mercado de aplicaciones para educación. Sin embargo, post pandemia hemos llegado a encontrar que esta aplicación es una de las aplicaciones que está potenciando todo el proceso de aprendizaje en términos del marco socioemocional. Hay un proceso de educación moderno hoy en día, post pandemia. No hay una solución única y todos lo sabemos como, como educadores. Y en este punto, en términos generales, cuando digo que es un tema de educación moderno, me estoy refiriendo a lo siguiente. Nadie tiene una única solución. Y hemos llegado a un punto de hablar de la teoría de educación combinada, el famoso modelo B-Learning o Blended Education, que nos permite de alguna manera recolectar todo nuestro expertise como educador presencial o instruccional
y combinarlo con mi nuevo conocimiento de tecnología. Entonces, este momento nos prepara para seguir formándonos en el modelo B-Learning. Y en este momento, pues yo los invito a que abracen este nuevo conocimiento tecnológico. La agenda que les propongo, disculpen la hora, es un check-in. Vamos a ver un poco el aprendizaje socioemocional. Vamos a ver el módulo uno, el módulo completo de involucrar y amplificar con Flipgrid, que se llama Engagement and Amplify en inglés. Vamos a hacer la evaluación del módulo uno juntos. Ustedes me van a seguir. Luego vamos a crear su perfil, todos van a hacer su perfil y me van a seguir también. Vamos a responder en el proceso de certificación del nivel uno al tema uno. Y luego vamos a hacer la introducción del módulo 2 y módulo 3, que es lo que vamos a desarrollar justamente el próximo martes. Vamos a alcanzar la certificación del nivel 2 el próximo martes y vamos a dejar lista la certificación del nivel 3 para que ustedes se conviertan en un embajador de la voz o en un embajador Flipgrid. Luego vamos a ver esos siguientes pasos para el nivel y vamos a ver la integración de Flipgrid con Teams. Bienvenidos entonces. Y cuando hablamos de aprendizaje emocional, hablamos de hacer un engagement o un amplify de los estudiantes con Flipgrid. ¿Qué quiero decir con esta parte? Quiero decir que nosotros buscamos a distancia o en forma remota o incluso presencial, porque no hay que ir tan lejos, el mayor involucramiento posible de los estudiantes en los procesos educativos. Y en consecuencia queremos amplificar esa co co-creación en términos del proceso educativo con el protagonismo de cada uno de los estudiantes. Y aquí es donde aparece Flipgrid. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿realmente qué es Flipgrid? Es una plataforma, fíjense, que nos permite el desarrollo de pequeños debates o debates en formato de video. ¿Quiénes hacen estos debates o quiénes son los protagonistas de estos debates? Los estudiantes. Y cuando ellos se dan cuenta que son capaces de llevar adelante este proceso o este debate, bueno, en términos generales es súper divertido. ¿Por qué? Porque les permite ser parte de su proceso enriquecedor de aprendizaje. Es gratificante para ellos y suele ser significativo. En esta plataforma es donde nosotros como educadores realmente vemos lo que realmente los inspira a cada uno de ellos a dar lo mejor de sí mismos. Y se dice, digamos, tras bambalinas, que una de las cualidades más importantes de un educador es su autoformación. ¿Con qué razón? Con la razón de poner como propósito de esta formación el éxito del estudiante al centro de cualquier esfuerzo. Y eso entonces implica empujarlos a que logren su máxima autoinspiración. Entonces Flipgrid de alguna manera nos va a empujar a llevar al máximo mecanismos que promuevan la expresión de su creatividad y en consecuencia se van a dar cuenta que cada uno de estos pasos va a permitir construir sus sentimientos. Entonces, en dos palabras, y perdonen que se las diga en inglés, pero creo que es la descripción correcta. En dos palabras, ¿qué es Flipgrid? Empower Voice. Y cuando imaginen, por favor, qué implica Empower Voice, realmente vayamos mucho más lejos. ¿Por qué? Imagínense un debate en términos del calentamiento global, pero de niños en condiciones muy, muy especiales de aprendizaje. Por ejemplo, un debate de niños en lenguaje de señas. No es algo que nosotros necesitamos hacer. No es algo que en el contexto general la educación necesita que se potencie la inclusión de los niños con capacidades especiales, niños y niñas, perdón, la inclusión de estos escenarios educativos que son demasiado trascendentales y que en algún momento nos hacen pensar que si ellos pueden, nosotros podemos y nos hacen ver que quedamos atrás. Imagínense una conferencia en términos de lenguaje de señas en una plataforma donde empodero la voz del estudiante y mezclo aspectos de creatividad que detonan su creatividad para que se conviertan sus sentimientos en algo real. Y me interesa conocer qué ocurre con ellos post pandemia, todavía aún sumándome al diseño de mi lección de aprendizaje. Eso es Empower Voice o empujar la voz o empoderar la voz de mis estudiantes. Pero también Flipgrid es Student Voice.
Y cuando hablamos de metodologías innovadoras y que vienen tomando fuerza en los últimos meses realmente, después de lo ocurrido, y lo que estamos de alguna manera sobrellevando, la metodología de Student Voice o la voz de la voz del estudiante importa, es crítica y es importante en términos del aula invertida y es importante en términos de los procesos de autoformación de los estudiantes y me permite a mí ser un coach, un líder y me permite crear momentos de aprendizaje conmigo en el aula o en mi ausencia, que es justo lo que yo quiero hacer. Y entonces hay un elemento clave en este proceso en términos de modernidad educativa. La comunidad importa. Y en términos, por ejemplo, de primaria, la comunidad se potencia y la comunidad realmente es mi salón de clase, más todos los actores que están alrededor de este salón de clase que de alguna manera son relevantes y muy relevantes para el crecimiento y la formación de habilidades para la vida de mis chiquitos. Entonces, esa comunidad cambia a lo largo que ellos van creciendo. La comunidad sigue siendo mi salón de clases, pero tiene desafíos distintos en secundaria. Y tiene desafíos distintos en la universidad y tiene desafíos distintos en formación vocacional. Pero al final lo que quiero decir es la comunidad importa. Y el aprendizaje en comunidad es más clave y más importante hoy, más que nunca, en términos de educación combinada, B-Learning o educación remota. Entonces, esta es una metodología, ¿ok? Y Flipgrid la potencia. Entonces, es ahí, en este marco socioemocional, de aprendizaje socioemocional, de comunidad de aprendizaje socioemocional, de salón de clases socioemocional o Social Emotional Learning Classroom o CEL Classroom, como se dice en inglés. Flipgrid es el pilar o uno de los pilares que sostiene y apunta y empuja esa metodología. ¿Cuál es el paso uno en Flipgrid? Y les pido por favor que me sigan porque me voy a estar moviendo entre la presentación y ahora sí a hacer las demostraciones que nos tienen reunidos hoy día aquí. Entonces, ¿qué es el paso uno? ¿O cuál es el paso uno? Crear un grupo. Tengo que hacer un grupo en Flipgrid. Tengo que hacer, y este es el primer mensaje, mi salón de clases, mi salón de clases de aprendizaje socioemocional, mi comunidad de aprendizaje. No es cualquier grupo, no es un grupo al azar, es mi grupo que representa de alguna manera mi salón de clases, mi periodo de clases, mi comunidad de aprendizaje profesional. ¿Por qué no crear un grupo de educadores donde por cada tema que veamos se está dando una discusión científica? Por ejemplo, de las teorías más modernas en términos de matemática para segundo grado, las compartimos y se las enseñamos a nuestros chiquitos. Entonces, Flipgrid me permite crear tantos grupos como sean posibles, no tengo límites. Y si digo o hago el equivalente entonces, que un grupo es el salón de clases, Flipgrid me permite crear N cantidad de salones de clases. Hoy por hoy, y es importante aprovecharlo, no tengo límites en términos de creación de salones de clases. El grupo entonces, mi salón de clases, no lo olvidemos, es mi comunidad de aprendizaje. Y puedo crear la cantidad de comunidad de aprendizaje como líder que necesite para conducir este aprendizaje. El paso 2, una vez creado el grupo, es agregar a los miembros. Y por lo general en un salón de clase, pues los miembros son mis estudiantes. El grupo va a tener ciertas características, ciertos elementos esenciales, ciertos aspectos de configuración que me van a permitir llevarlo adelante. Uno de ustedes me preguntó antes de subirse a los talleres si Flipgrid aún continuaba en inglés y les diría sí, Flipgrid todavía continúa en inglés, pero estamos a meses en el horizonte o días en el horizonte que todo va a cambiar precisamente por la coyuntura que está teniendo Flipgrid. Y en este contexto, Flipgrid va a aparecer no solo en nuestro querido español, sino que en múltiples idiomas. Eso nos va a permitir familiarizarnos con la consola, pero eso es lo que vamos a hacer hoy. E independientemente del idioma que esté, realmente es muy sencillo. Entre inglés y español creo que nosotros en Latinoamérica podemos salir adelante. Entonces vamos a ver una terminología muy fácil de comprender y en el paso 2, entonces esa terminología nos va a permitir agregar a los estudiantes con diferentes métodos. ¿Qué voy a crear al final entonces con mi grupo al tener a mis estudiantes? Se los decía, mi comunidad. Entonces el grupo realmente va a representar
aquel lugar donde todos los participantes van a poder unirse a discusión de múltiples temas y en este momento lo vamos a ver. Entonces, para crear un grupo, que es lo que vamos a hacer, necesitamos algunos detalles simples. Nombre del grupo, una imagen divertida del grupo, es decir, algo que empiece a crear una pertinencia en términos del engagement o el involucramiento de los estudiantes. Vamos a agregar a los estudiantes y vamos a un poquito administrar esa participación de los miembros y vamos a elegir la frecuencia con la que nos gustaría recibir notificaciones y respuestas. Y antes de llegar al tema 3, me voy a mover al navegador y vamos a empezar y vamos a ir a Flipgrid. Entonces, en Flipgrid, cuando estamos por primera vez en la pantalla de bienvenida, como vieron al inicio, cuando estaba activando la cuenta, pues los elementos principales de esta pantalla de bienvenida, voy a tomar una fotografía para poderlos revisar con ustedes, son muy sencillos y básicos. Hay una ventana de 3 elementos que son muy importantes y quizás los más importantes a tener en cuenta en la administración del contenido o salones de clase. Son estos 3 que están aquí. Grupos es el primero de ellos. El segundo de ellos es este hipervínculo donde está una bombilla o un foco en términos de ideas. Es el segundo elemento y se conoce con el nombre de Discovery. Ya vamos a ver qué es. Y el tercer elemento que está acá se conoce con el nombre de Shorts o cortos. Esto va dando una idea de lo que podemos hacer con Flipgrid. Entonces, el punto número 1, lo voy a poner aquí, son mis grupos. ¿Sí? Son mis grupos o el salón de clases. El salón de clases. Muy bien. Punto número 2. Punto número 2 es la biblioteca de toda mi colección de grupos. Esta biblioteca es una biblioteca mundial, de acceso mundial y público. Se conoce como la biblioteca Discovery o la biblioteca del descubrimiento. Entonces, el nombre de la biblioteca de Flipgrid, que es el número 2, es Discovery. Y el número 3, va a ser la parte de los shorts. Y esto se conoce como cortos. ¿Y saben qué van a ser los cortos para nosotros? Grabar tutoriales. Entonces, Flipgrid me permite de alguna manera la posibilidad de desarrollar tutoriales para los estudiantes. Entonces ya tenemos los 3 elementos. Y si tenemos claro esos elementos, lo demás es administrar su contenido. Así de sencillo es el manejo de Flipgrid. Primero, grupos. Segundo, la biblioteca Discovery. Y el siguiente elemento son los shorts. Y a partir de ahí, pues yo ya tengo las posibilidades de poder avanzar. Fíjense que entonces en este grupo particular o en este contexto que les estoy mostrando, ¿qué más podemos decir de la pantalla de bienvenida? Podemos decir lo siguiente, fíjense. Podemos decir que estoy en este momento trabajando con grupos. No tengo grupos, por eso dejé en limpio al inicio de la pantalla. Y por aquí aparece un menú a la par que dice tengo 4 tópicos. Esto que se llama topics, lo vamos a ver como el punto 3, se conoce como tema. Entonces, en Flipgrid yo puedo crear n número de salones de clases. No tengo límite. Y en Flipgrid voy a crear n número de temas. No tengo límites. Entonces estudiemos en este momentito, estudiemos únicamente la parte de grupos. ¿Les parece? Vamos a estudiar la parte de grupos y luego vamos a ir avanzando. Voy a ir a Flipgrid a crear un grupo y para eso voy a utilizar el botón correspondiente de crear grupo, que en este caso pues es Groups o grupo, este botón azul. Si hago clic en el botón azul, pues me aparece un pequeño formulario, como ven aquí. Este pequeño formulario tiene un par de elementos importantes. Tomemos una fotografía para que podamos examinarlo. Por ahí veo un comentario en nuestro salón de clases. Vamos a ver de quién es el comentario. Por aquí tenemos un comentario, déjeme ver. Sí, es correcto, no es maestro César, correcto. Muchas gracias, profesor Selvin. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
tenemos lo siguiente, tenemos, pongamos atención, el encabezado, o sea, el espacio para crear un banner. Este es nuestro elemento número uno. El elemento número dos es la posibilidad de colocar un nombre. Y en este caso, pues, ustedes pueden ver ahí, tengo un nombre, el espacio, un espacio de 45 caracteres. Y el paso número 3 va a ser uno de los más importantes, que es colocar o administrar a los miembros. Y los miembros del grupo los voy a poder colocar como un correo electrónico específico, un dominio. Puedo crear usuarios particulares por si alguien no tiene correo electrónico, le puedo crear un usuario o puedo trabajar con el famoso Google Classroom. También van a ver que podemos trabajar con Teams. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Tenemos dos botones a los que les tenemos que poner atención. Eso que yo he mencionado se conoce como detalles del grupo, ¿ok? Pero también tenemos a la par la configuración del grupo. Entonces tenemos otro menú por estudiar. Y con esos pasos, uno, 2, 3, detalles y configuración, nuestro grupo está completo. Entonces vamos en ese orden. Voy a cambiar en este momento el banner y voy a elegir, puedo elegir de los diferentes temas, diferentes colecciones, futuristas o característicos, arte, naturaleza, personas, texturas, y creo que son las únicas, y por ahí puedo elegir un banner, por ejemplo, esto que es una textura, y tengo un banner específico, pero voy a elegir algo futurista para un tema en particular. Y déjeme ver si tengo por acá una figura que tenga que ver con el espacio. Creo que no tengo. Mm, vamos a ocupar este y vamos a hablar del océano entonces. Vamos a ocupar este y vamos a hablar de un primer tema que va a ser la vida marina. Entonces voy a poner aquí como un pequeño o un primer nombre de mi grupo. Le voy a poner científicos del océano. Así quiero que se llame mi grupo. Y entonces de entrada ya estoy diciéndole a mis estudiantes quiénes somos nosotros. Entonces es bien bonito aprovechar de alguna forma también mi espacio de motivación. Entonces, como ven, nosotros nos vamos a convertir en el grupo científicos del océano. Tercer paso, dijimos cómo agregamos a los miembros con un correo electrónico, con un usuario o con mi usuario, en este caso haciendo sign in con mi cuenta de Google y integrando el salón de clases. Yo lo voy a hacer con los dominios porque la mayoría que estamos aquí tenemos Teams y tenemos Office 365. Hay muchos instituciones en este momento acompañándome. Por ejemplo, si conociera, por acá tenemos algún par de ejemplos. A ver, alguien que me quisiera compartir aquí su institución y me escribe su dominio. Su dominio es justamente su correo electrónico y justo lo que sigue después del arroba se lo voy a agradecer porque eso va a permitir, gracias, por ejemplo, en Perú, muy amable, profe. Muy amable, profe Lucio. Entonces, en este caso voy a colocar, por ejemplo, lo que el profe Lucio nos compartió. Sí, el profe Lucio pertenece a una universidad. A la universidad, no sé el nombre, profe, después me lo cuenta. Pero la universidad, por ejemplo, se caracteriza con el nombre de dominio uarm.peru. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero llamar a todos mis amigos de Gmail, llamar a todos mis amigos de Live? Bueno, aquí lo puse mal, es porque tengo que poner bien el dominio, es gmail.com, live.com, outlook.com, por ejemplo. Y por ahí yo tengo un par de amigos profesoras también, compañeras, por ejemplo, la floresta.edu.sb o la matepec edu.sb y estos son dominios. Cuando digo dominios estoy hablando y para todos es conocido que es lo que sigue después del arroba de nuestra dirección de correo. ¿Qué ocurre en este momento? Si hago clic afuera, ustedes se pueden dar cuenta que lo que obtuve fue lo siguiente. Fue la aceptación de cada uno de los dominios. Y, por ejemplo, en el caso del profe Lucio, su dominio es uarm.perú.
¿Y qué ocurre en este punto? Ocurre lo siguiente, que toda su institución, que es una institución en tecnología de nube, toda su institución puede tener acceso a mi grupo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando soy bien específico con una cuenta como Gmail? Que toda persona con una cuenta comercial de este tipo puede entrar. O con un @outlook.com, que toda persona con esa cuenta puede entrar. Antes, Flipgrid, por ejemplo, podíamos hacer lo siguiente. Quitábamos esto, todos los dominios los voy a borrar. ¿Y qué ocurre? El grupo es público. Hoy ya no, por un tema de respeto a la privacidad, lo cual es correcto. Entonces, hoy ustedes pueden determinar a quiénes van a invitar en un proceso. En este caso particular, no, por ser un grupo muy especial, yo no lo voy a limitar a un correo. Entonces, voy a compartirles el código y de alguna manera voy a procurar entender cómo ustedes se van a unir a la práctica. En este caso, sigamos el ejercicio que teníamos. Vamos a dejar al profe. eh, Déjenme ir a traer los ejemplos. UARM Perú, @UARM Perú, lafloresta.edu.sv, lamatepec.edu.sv. Disculpen, no tengo a todos en mi radar. Pongamos outlook.com. Listo, voy a dejar estos. Pero alguien puede preguntar, Carlos, ¿y podemos colocar direcciones específicas? Sí, para ser más específico, aquí también, si no tiene los dominios, por ejemplo, y usted tiene la lista de correos de su grado, por ejemplo, en algún momento usted tiene 35 chiquitos y tiene aquí la lista de correos de sus 35 chiquitos, 35 emails. Bueno, cópielos y péguelos aquí. Y todos se van a cargar como cuentas de correo. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar la cuenta de correo esta, por ejemplo, carlo monroy@live.com. Es redundante porque ya puse todo live, pero va directo. O carlo.monroy Global Inclusive Education, por ejemplo, consultants.com. Entra directo. Y así, cada una de las diferentes cuentas, por ejemplo, MIE, Microsoft Innovative Educator Expert Community, que es la comunidad de nuestros docentes súper innovadores en Latinoamérica, Global Inclusive Education, consultants.com, también es otro usuario y así sucesivamente. Alguien va a decir, Carlos, pero aquí dice template. Sí, correcto. Quiere decir que usted hace clic acá en template y si tiene 200 estudiantes, puede observar que se abre un archivo en .zip que le permite abrirlo. Y abrirlo, no lo voy a extraer, ¿verdad? Simplemente quiero que vean el template. Lo abrimos y al explorar un template como este, pues lo que van a observar es que ya está dado cómo viene la configuración para escribir tanto el dominio que no se tiene que tocar o el correo que no se tiene que tocar. Entonces aquí pongo la lista de correo de mis estudiantes, por ejemplo, carlo.monroy@live.com. Y esto es un archivo puntos y comas, entonces se guarda en algún lugar de sus carpetas, se le pone el nombre de su salón de clases y se guarda como un archivo CSV o un archivo de puntos y comas, delimitado por puntos y comas. Y ese archivo, una vez guardado, pues es el que se sube precisamente acá y automáticamente se cargan las cuentas. Son las diferentes maneras. Pero también puedo crear un usuario. Por ejemplo, puedo poner un usuario que diga Francisco eh, Carlo y le voy a poner un usuario de Francisco 10. Entonces, este es un usuario ya, aparte de los dominios y los correos que tengo acá, es un usuario específico dentro del proceso. Y finalmente, como vemos, traer el salón de clases de la plataforma de Google. El grupo está casi listo. Ya hicimos el paso 1, 2 y 3 del que habíamos hablado. Y eso se llaman los detalles. Y en las configuraciones, que es el botón universal de Settings, hago clic entonces en este botón y su hipervínculo. Y los settings son súper sencillos. Tengo dos acciones para mi grupo. Mantenerlo activo o ocultarlo.
un grupo como educador, cuando lo ocultan, es un grupo que entonces pueden revisar todas las respuestas de los estudiantes, todo el trabajo de los estudiantes. Un grupo activo es un grupo donde se está dando en ese momento el espacio para realizar en el día a día el desarrollo del proceso educativo. Notificaciones. Las notificaciones pueden ser diarias. ¿Qué significan las notificaciones? Es la colección de respuestas. Si un estudiante en este momento sube una respuesta, inmediatamente yo quiero ser notificado diariamente o nunca ser notificado, es lo que significa. O si un estudiante reacciona a un conjunto de respuestas de otros grupos de estudiantes dentro de mi salón de clases, entonces yo quiero saber qué ocurre. Por lo general, yo les recomiendo que seleccionemos que cada nuevo video o comentario que los estudiantes suban, pues yo quiero ser notificado. Y entonces quiere que esas notificaciones que yo reciba también la envíe a los miembros. Por supuesto que sí, porque yo quiero una dinámica, en este caso del grupo. Entonces, a las tres acciones anteriores, yo agrego, si ustedes se dan cuenta, tres regulaciones. Uno, el estatus de mi grupo, que puede ser activo o oculto, perdonen, notificaciones. Yo creo que sea una notificación casi instantánea. En el caso mío de la frecuencia que habíamos hablado, y quiero que todos los miembros de mi grupo sean notificados. Y listo, el salón de clases de Flipgrid está hecho. Se dan cuenta que es muy sencillo crear el salón de clases. Ok, esto es lo que se conoce hoy en día como la teoría de los salones de clases socioemocionales. Es mi comunidad socioemocional. Voy a copiar este código y se lo voy a copiar en la conversación. Los que son expertos, van a ver de alguna manera cómo integrarse rápidamente. Pueden integrarse con ese vínculo y aquí está el mundo. Los que hagan clic allí y copien el código van a integrarse y van a formar parte de mi grupo en unos segundos, ¿sí? Entonces, a partir de aquí hay algo bien interesante que seguir comentando y es lo siguiente, fíjense. Vean, ¿cuál es o qué es lo que ocurre antes de que yo realmente genere el grupo? Flipgrid me sugiere share o me sugiere compartir mi salón de clases de inmediato. ¿Y cómo me pide Flipgrid compartir el salón de clases? Bueno, me lo va a hacer de diferentes maneras, o lo va a sugerir de diferentes maneras, con un código QR que puede enviar a los estudiantes, de nuevo con el salón de Google, conectando, con el código de insertar, no sé si conocen este código, a mí me costaba entenderlo, pero el código insertar es un código HTML que se utiliza para página web o colocarlo en los documentos para que quede inserta la página o el recurso como que si fuera el mismo sitio web. Luego, por excelencia, digamos, y quien nos invita a esta reunión es Microsoft. Flipgrid se integra con Microsoft Teams y lo vamos a ver. Y finalmente tenemos un par de redes sociales que también vamos a ver. Entonces, el código que ustedes tienen en este momento, este código A06B013D, es un código que yo puedo copiar. Me voy en este momento a la página principal de Flipgrid y me pregunta si yo tengo un usuario como educador o un código. En este punto es importante decirles, nosotros como educadores necesitamos un usuario. Nuestros estudiantes para ingresar necesitan un código. Entonces, cuando haga join, lo que voy a hacer es ingresar al grupo de científicos del océano. Y como ven, me encuentro en el grupo de científicos del océano. Entonces, vamos a ir aquí donde nos habíamos quedado y vamos a comprobar el código QR. Entonces, voy a hacer clic en el código QR y lo voy a descargar. Se abre como un nuevo vínculo, entonces voy a abrirlo y este código QR es el que comparto a los chiquitos o comparto a estudiantes o miembros para que se unan, igual que el código escrito al salón de clases o grupo. Ok, ahora hago clic acá y puedo compartirlo haciendo sign in con mi cuenta de Google en Google Classroom. El código inserto ya lo copié y para que lo veamos voy a abrir un documento de Word nuevo solo para copiar y pegar, en este caso pegar el código. Como pueden observar, pues el código es un código de programación HTML que sirve para insertar
precisamente el grupo de trabajo dentro de un documento. Luego está Microsoft Teams y con Microsoft Teams se me abre el asistente de integración de Microsoft Teams. Como estoy trabajando con una cuenta de Outlook, quiero integrarlo en una cuenta de Office 365. Lo ideal que no funciona en este caso dentro de mi demostración, pero que funciona para ustedes, es que tanto su usuario de Flipgrid sea el mismo usuario de Office 365. Entonces, en este caso voy a colocar mi cuenta de Office 365 genérica. Denme un segundito para integrarlo adentro de Teams y les voy a mostrar lo que ocurre. Voy a colocar el password y denme 3 segundos para generar un código de doble verificación. Y me regalan el 085954, 085954. Y con este ejercicio, pues yo voy a abrir y el asistente de Flipgrid en Teams. Y Microsoft Teams se conecta directamente con mi grupo, que en este caso se dan cuenta es Científicos de los Océanos, y me pregunta a dónde lo quiero enviar. Entonces voy a enviarlo a una comunidad o a este grupo general, que es un grupo de control donde hacemos experimentos. Y lo que voy a hacer es compartirlo dentro del canal general de este equipo. Y de esa manera, pues estoy integrando una primera manera de integrar Flipgrid en Microsoft Teams. Voy a ir a verificarlo juntos. Vamos a verificarlo juntos. Si me voy a nuestro usuario de Flipgrid, perdón, a nuestro usuario de Teams y busco precisamente el equipo de prueba, que es este equipo de control, lo que tengo aquí es Científicos del Océano. Entonces, en Científicos del Océano, hago clic y me lleva directamente nuevamente al grupo de Flipgrid. Como pueden observar, todo se comienza a integrar. Luego tengo la red social de Remind. Yo soy honesto, no la conozco mucho, obviamente conozco más Twitter, pero son dos redes sociales. Mi única recomendación acá es que sea muy cuidadoso con la información de los estudiantes en caso de ser menor de edad. Listo, estamos listos para arrancar. Ya tenemos un grupo, como se fijan. ¿Qué ocurre en este grupo? Lo que ocurre en este grupo es lo siguiente, ya tenemos nuestro tema y examinemos qué pasa con este tema. Es muy sencillo lo que pasa con este tema. Vean, en este tema particular tenemos lo siguiente, si me dejan verlo despacio, sí, tenemos nuestro banner, sí, tenemos nuestro título. Luego tenemos una serie de recursos bien importantes. Yo estos recursos se los recomiendo mucho, lo tengan en cuenta. Son las respuestas, son el número de vistas de cada una de esas respuestas, el número de comentarios que hacen a las respuestas, que es trascendental, y el número de horas que han pasado trabajando en los proyectos, lo que se conoce como el número de horas engagement. Entonces, en este caso, estas cuatro valores, estas estadísticas, miden el poder del involucramiento. Y eso ténganlo muy en cuenta en su proyecto, ¿sí? Miden el poder del involucramiento. Otro aspecto general dentro de mi primer grupo, que se llama Científicos del Océano, es la parte donde nos vamos a presentar. Y generalmente cuando llegamos por primera vez al salón de clases, ¿se acuerdan? Una de las dinámicas que al menos a mí me hacían decir es preséntate. Y yo tenía que decir, hola, mi nombre es Carlos Monroy, vivo en tal lugar, tengo tantos años y he pasado de cuarto a quinto grado. Y estaba, digamos, con toda aquella vergüenza sobre mis hombros, ¿verdad? Pero era el primer momento de clases. Flipgrid reconoce que ese es un primer día de clases o el primer momento en el salón socioemocional. Por lo tanto, les genera un primer topic o les genera un primer tema. Y ese primer tema es Hello, I am. Es decir, hola, ¿cómo están? Hola, soy Carlo Monroy. Soy X persona, ¿verdad? Y pertenezco a esta comunidad. Y cada uno de los temas, entonces, que es nuestro siguiente punto, empieza a tener una colección de recursos para editarlo, para compartirlo, para hacer un tema como el grupo, ¿se acuerdan? El grupo era activo o oculto.
Pero entonces el tema también puede ser activo, moderado o oculto. Y tenemos el menú más opciones, que son estos puntos suspensivos que vamos a comenzar a explorar. Hemos creado nuestro salón de clases, hemos creado un grupo que se llama Científicos del Océano y ahora qué nos sigue es el tercer paso, crear los temas. Y para eso vamos a utilizar el botón azul para comenzar adentro del grupo crear temas. Como repaso, ¿cuántos grupos tiene o nos limita Flipgrid en realidad que nosotros podemos crear? Contesten en el chat. ¿Cuántos grupos máximo podemos crear? Infinito, ilimitado. Buenísimo, muy amables. ¿Cuántos temas podemos crear? Correcto. Entonces, vamos a eso. Muy amables. Vamos al paso 3 y estudiamos un poquito qué implica crear un tema. Los temas, fíjense, son el punto central de nuestra estrategia de educación. Flipgrid no trabaja por sí solo como toda tecnología. Flipgrid es un gran instrumental, pero la magia del proceso de detonar una discusión está en en nuestra experiencia. Por eso yo soy muy amante del tema de la educación combinada, B-Learning, porque por un lado me hace pensar que me encanta enseñar y por lo tanto sé que en algún momento añoro el proceso presencial de enseñar. Y por el otro lado me exige a adquirir siempre nuevos conocimientos y a potenciarme como un aprendiz permanente. Eso me convierte en un educador o un profesional de educación muy interesante. Por lo tanto, cuando reflejo eso en los temas, entonces, en este punto, los temas se convierten en indicadores específicos para los estudiantes que disparan la discusión. Veamos un ejemplo. Aquí podemos incluir en estos ejemplos descripciones, videos, GIFs o GIF, imágenes, enlaces, todo aquello que necesita en una palabra divertida para que los estudiantes o alumnos hablen. Este ejemplo es un ejemplo de un tema que está en el módulo 1 y yo lo traigo acá para que lo estudiemos un poquito. ¿Qué quiero que veamos de este tema? Por ejemplo, la temática es arte. Pudo haber sido deportes, matemáticas, ciencia, ingeniería, inteligencia artificial, etcétera. Pudo haber sido cualquier área de la ciencia donde ustedes se desenvuelven. El título le han llamado Arte Hora 4. Y lo más interesante es su propósito. ¿Cuál es el propósito? Celebrar la creatividad. Ese es el propósito de este curso. Por favor, los profes y catedráticos de universidades que están acá se van a preguntar por qué en algún momento yo presento K12. Es para potenciar de alguna manera la imaginación, incluso de nosotros como educadores. Pero les pregunto, ¿cuál sería el propósito de un grupo para ustedes? ¿No sería evaluar una tesis? ¿Por qué no el tema uno va a ser el presentar adelantos de la tesis? eh, Etapa uno. Presentar elementos de la tesis, etapa 2. Presentar elementos del programa de investigación, etapa 3. Presentar trabajo final, defensa. Y la defensa es súper importante. Entonces, hay muchas estrategias para poder desarrollar en términos generales cuál es el propósito de la elección. ¿O cuál es el propósito de este tema? ¿Cuál es el propósito del grupo? Y saben que cuando pensamos de esa manera, está clarísimo que aquí está toda nuestra estrategia pedagógica. Somos nosotros los que seguimos dirigiendo cuál va a ser el proceso de aprendizaje y sus resultados. Entonces, el propósito va a ser celebrar la creatividad. Y vean lo que sigue después en la descripción. El profesor pone palabras claves, piensa, y que tiene que pensar la siguiente frase. Considera que la creatividad ha sido un camino por el que Paul McCartney y los Beatles tuvieron que realizar durante sus momentos de inicio como grupo musical. O sea, les está diciendo que hay mucho esfuerzo en términos detrás del éxito. Le está diciendo que la creatividad no es solo un tema al azar del arte, es un tema de éxito y habilidad de la vida. Hoy, por ejemplo, cuando reimaginamos educación, cuando hablamos de reinventar educación o la transformación digital de la educación, tiene que ver con estas habilidades. Reconocer habilidades tan simples como el aprendiz permanente, la creatividad, la solución de problemas, el ser amante de recibir los cambios, abrazarlos y convertirlos en oportunidad, son justamente las habilidades del siglo XXI. Y miren cómo empieza la lección. Piensa. La siguiente palabra clave, detonante. ¿Cuál es el detonante?
No lo dice ahí, pero yo se los pongo a ustedes para destacarlo. Una vez reflexiona cómo les costó a los Beatles salir adelante y si la creatividad tenía que ver con su éxito, ¿qué significa entonces para ti el proceso de creatividad? Entonces ya es un contexto de una pregunta que en la siguiente etapa dice, crea, que es el siguiente contenido, algo que te gustaría compartir con nosotros. Pero, más importante, algo que te inspire a perderte en el proceso de creatividad. Le estoy diciendo que explote al máximo sus capacidades. Y finalmente, mi última indicación es comparte. Comparte el trabajo con nosotros y háblanos del proceso de creatividad. Entonces, la creatividad es un proceso para esa emoción en términos de la explicación, ese contexto de salón de aprendizaje socioemocional donde student voice es la clave. Si el tema lo ven entonces interesante, lo que falta es responder al desafío, las respuestas, etcétera, la temática. Por lo tanto, el tema es el mensaje de discusión, como vieron que se armó en un momento. Una pregunta, una idea, una actividad, cualquier tema que deseen en su momento. Y como dije y como ustedes contestaron en su momento también, no hay límites. ¿Cuáles son los elementos esenciales con los que vamos a construir en unos minutos? Son el título. ¿De qué trata la lección? Bueno, si somos científicos del océano, pues vamos a hacer un par de descubrimientos. Por favor, les pido que tengan un par de temas o ideas. Si fuéramos ustedes, si hacemos juntos este proyecto y tuviéramos nuestros chiquitos o estudiantes y vamos a ser científicos del océano, ¿cuáles serían los primeros temas? Y yo voy a tomar un par de ejemplos. Luego, tendríamos que crear la descripción, una descripción atractiva, como vieron, para que los estudiantes comiencen la discusión y se autopregunten. Y luego, Flipgrid nos va a regalar una serie de medios temáticos. Nos va a permitir hacer un enfoque y para eso vamos a cargar vínculos, videos, imágenes. Nos va a permitir establecer un tiempo de grabación de la respuesta, que es el video. Y ese tiempo de grabación de la respuesta va a ser de 15 a 10 minutos máximo. Y vamos a poder adjuntar archivos y podemos llevar enriquecer el tema hasta con 9 enlaces. Vamos a conocer aquí también la vista del estudiante. La vista del estudiante hoy por hoy no dice vista de estudiante en el menú, sino que dice precisamente Member View. Entonces vamos a ver precisamente esa parte. La vista del estudiante y vamos a reconocer cuáles son las características. Vamos a hacer preguntas, vamos a hacer respuestas, ¿ok? Entonces, antes de ir al paso 4, regreso al navegador y vamos a ir a hacer nuestro tema. Quiero rever si alguien me ha colaborado y si me ha escrito algún tema. Tema 1, la importancia de los corales. Muchísimas gracias, profesor Iván. Entonces, vamos. Voy a construir el tema, la importancia de los corales como científicos en este momento. Entonces, a partir de ese momento, pues el botón que nos interesa conocer es el botón que se conoce como topic o agregar un topic. Entonces, vamos a agregar un tópico. Entonces, a partir de aquí, tenemos ciertas características esenciales dentro del proceso. Y les dije elementos esenciales. Vamos a tomar una fotografía para reconocerlos rápidamente. Y aquí está. Entonces, primer punto de ellos va a ser el título, ¿sí? El segundo, ese es el primer elemento. El segundo elemento, pues, es la descripción, ¿sí? Luego, el tercer elemento va a ser elegir le llaman un tópico de media o un elemento complementario de medios para conversar con ellos. El cuarto elemento va a ser establecer el tiempo con el cual ellos van a responder o van a indicar su respuesta. Estos son los elementos que podemos ver ahorita en este recorte. Pero también vamos a ir a ver los elementos de la configuración. Acuérdense que tenemos la posibilidad en Flipgrid de tener detalles y configuraciones. Siempre nos vamos a mover ahí. Pero en este caso, estos son, lo acabamos de ver, 1, 2, 3 y 4 detalles del tema. Hay un quinto y hay un sexto que ahorita vamos a ver trabajar. Pero esta ilustración nos sirve como introducción de lo que vamos a hacer. El tema, 35 caracteres. La descripción, 1000 caracteres. Es decir, nos están ayudando o nos están pidiendo ser muy puntuales.
Entonces, por aquí alguien dijo el título, la importancia de los corales. Entonces, vamos a ver por aquí, tema, la importancia de los corales. Muy bien. Entonces, primer tema va a ser la importancia de los corales. 29 caracteres de 35. Descripción. Entonces, piensa, si los corales desaparecen en el mundo, una de las riquezas más extraordinarias de la Tierra desaparecerá para siempre. Un poco dramático, ¿no? Piensa, ¿cómo contribuirías a defender y proteger los corales? Y ese es un detonante. Eso es algo que nos va a permitir a nosotros empezar una discusión que no queremos que termine realmente si nos damos cuenta como educadores. Ok, suficiente por hoy, ¿verdad? Entonces, podemos ponerle aquí comparte, 2 puntos. Entonces, voy a compartir, por ejemplo, algo como un recurso. Los corales más importantes del mundo, por ejemplo. Entonces, aquí hay barreras de corales, los corales más hermosos y más importantes del mundo. Aquí tengo un ejemplo, me lo voy a llevar, voy a copiar este URL, voy a regresar a mi tópico, perdonen aquí, a crear mi tópico y voy a agregar un URL como un elemento adicional. Y voy a poner, perdonen, aquí voy a poner el vínculo y aquí voy a poner corales. Del mundo. Me he saltado al paso 4. ¿Por qué? Porque quiero que vean que aquí está un hipervínculo. Entonces, mi decisión es, ¿qué hago? ¿Qué pongo? Pongo una imagen, pongo un video que yo ya he preparado con la explicación de lo que quiero que hagan en ese tema. Pongo un GIF, pongo un emoji, pongo o cargo un video también de otro lugar de la computadora, agrego un video de YouTube o de Vimeo o creo un conector, agrego alguna integración. En este ejemplo voy a agarrar, voy a tomar, si me permite, un GIF y veo que, vamos a ver si tengo algún pez. Y aquí tengo, miren, corales. Entonces voy a ocupar este coral. Y miren qué bonito se va poniendo mi tema. Entonces ahorita yo voy a pedirles una respuesta de 30 segundos. También les voy a exigir que sean muy puntuales. Como ven, entonces ya tengo mis elementos del tema. En la parte de los detalles, voy a ir a configuración con ustedes. Y en configuración viene algo muy importante. Por eso les digo, el inglés no es un obstáculo así tan significativo. Una vez llegamos a comprender la lógica que está detrás del proceso de aplicación de la herramienta. Y en términos generales, pues tengo cómo es el estatus de mi tópico o de mi tema. Y les dije, habían 3. Vamos a ampliar. Activo, solo lo voy a ver yo. Y eso implica moderar el recurso. Y cuando digo voy a moderar el recurso, quiere decir que los videos me van a llegar a mí como educador y hasta que yo los haya revisado y haya reconocido que específicamente tengo un contenido de calidad, moralmente aceptado y que responde a los objetivos, entonces permito compartirlo dentro de mi salón de clases. Eso quiere decir moderado. Y luego el tópico es ocultar el tópico. Igual puedo seguir moderando. Entonces, en este caso lo voy a dejar activo y voy a moderar la recepción y publicación de los videos. ¿Ok? ¿Qué más tengo aquí? Esta tarea o esta colección va a empezar hoy, noviembre 23, y quiero que termine el próximo viernes 26. O, como vieron, automáticamente puede que no termine nunca y la discusión queda siempre activa. El tiempo que programé fueron 30 segundos. Quiero que se comente tanto el video como el texto y por lo tanto lo dejo activo. Pero tengo otras opciones, solo comentar video, solo comentar texto o ninguna de las acciones. Yo quiero ver los comentarios. En este caso quiero que el video se grabe en español, por lo tanto los captions pudieran estar haciendo una conversión en inglés, en una traducción específica. Pero lo voy a dejar entonces en nuestro querido español. Dejemos un español genérico. Dejemos el más cercano a nuestro continente, México en este caso.
¿Cómo van a ser el tipo de respuestas que queremos? Y si se fijan, acabamos de configurar 6 aspectos de lo que es mi tema. Y después todo es mecánico, todo va a ser igual. Las respuestas, quiero que se permita juntar contenidos, vínculos a los contenidos, quiero descargar ese contenido y compartirlo. Quiero que le den likes a los videos que están interesantes definitivamente y hacer una valoración de quiénes son los mejores videos. Y quiero mostrar las cuentas. La cámara. Cámara, en términos generales, voy a utilizar digamos, todas las partes esenciales de la cámara, texto, dibujo, fotos. Voy a permitir todo eso, voy a permitir GIF y voy a permitir sticky notes. Van a ver esto en unos minutos actuando. Y en la parte de regulación de opciones para los invitados, voy a crear un password para mis invitados que va a ser, en este caso le voy a poner Flipgrid 21. Entonces, mis invitados, yo los puedo agregar con un password especial que va a ser Flipgrid 21. Y como ven, ya tengo configurado los settings de mi tema. Entonces, está listo. Regresemos a los detalles, hagamos una última exploración y salvemos el grupo. Estamos salvando en este caso, perdón, el tema. ¿Y qué es lo que tenemos antes de comenzar? Tenemos exactamente la misma pantalla de nuevo, solo que ahora tenemos un código para compartir el tema. Como pueden ver, tenemos, disculpen, Eh, vamos a ver si lo logro traer. Como pueden ver, tenemos un código, pero que corresponde a mi primer tópico, no al grupo. Porque el tópico ya está listo y lo primero que me sugiere es compartir. Son las mismas acciones para compartir. Por lo tanto, no las voy a explicar nuevamente. Todo se vuelve a repetir y todo está listo. Entonces ya tengo mi tema. Vean qué interesante se ve el tema. El tema se ve realmente súper bonito. Ya tengo, por ejemplo, es un tema moderado. Tengo la importancia de los corales como un primer tema. Tengo el GIF que ocupé. Tengo un recurso que es un vínculo. Pudieron haber sido varios tipos de recursos o 9 vínculos y eso incluye videos o un OneDrive para compartir actividades o cuestionarios. Aquí la imaginación es lo único que nos detiene. Y por el momento no tengo ninguna respuesta. El tema está listo, ¿vieron? Hicimos 1, 2, 3, 4 y fuimos a ver configuraciones. Ahora veamos qué tiene este tema por aquí guardado para nosotros. El tema guardado para nosotros entonces tiene, fíjense, el código que podemos siempre compartir y por aquí hay un botón muy especial que se llama, se los dije, Member View. Y cuando les dije Member View, por favor, voy a ir al chat. ¿A qué me refiero con esta vista? Member View, ¿de quién es? ¿Es la vista del profesor o es la vista del estudiante? Vamos a ver sus respuestas en el chat. Member View, ¿es la vista del profesor o es la vista del estudiante? ¿Qué opinan? Un par de comentarios. Del estudiante, muy bien, Oscar. Muy bien, gracias Paola, gracias Carlos, súper, muy bien, profesor Carlos, buenísimo. Entonces, si se dan cuenta, es la vista del estudiante. Vamos a ver qué tiene la vista del estudiante. Todo lo demás lo conocemos. Entonces, vamos a ir a la vista del estudiante. Y en la vista del estudiante, entonces, ¿qué tenemos para el estudiante? Tenemos, vean, el lector inmersivo y la posibilidad de tener un código QR. Entonces, vamos a ver qué dice el lector inmersivo. Y voy a compartir el audio, sí. Escuchemos. La importancia de los corales. Piensa, si los corales desaparecen en el mundo, una de las riquezas más extraordinarias de la Tierra desaparece para siempre. Muy bien. Y ustedes saben que el lector inmersivo dentro de Microsoft tiene 3 menús. Las preferencias de texto, las preferencias gramaticales y las preferencias precisamente de lectura. En las preferencias de texto, no lo voy a repetir mucho, tenemos un fondo porque puedo reflejar la luz para aquellas personas o niños que necesitan un poco más de luz. Esto ha sido creado para también apoyar la deficiencia de discapacidad o deficiencias visuales. Vamos a dejar el lector inmersivo hasta ahí, solo recuerden que es parte de Flipgrid. Ahora vamos a agregar una respuesta. O antes de ir a la respuesta, voy a regresar a la vista del educador. Esta es la vista del educador, esta es la vista del estudiante. Voy a cerrar la vista del estudiante. Voy a regresar a los grupos por parte del educador y voy a observar qué pasa. En este punto, entonces, tengo un grupo
dentro de mi área de trabajo de Flipgrid. Este grupo está activo, no está oculto. Es un grupo que puedo editar y si lo edito, pues me lleva nuevamente a la primera parte que vimos, ¿verdad? Donde agregábamos el nombre, el encabezado, la ilustración y los miembros. Vamos a hacer un upgrade porque tiene las mismas regulaciones. Entonces, este grupo, Científicos del Océano, si ustedes se recuerdan, tenía dos temas. Me he quedado aquí, regresé. Puedo compartir el grupo y con ese pequeño clic en este pequeño botón de compartir, y ese es el símbolo, no lo olviden nunca, este es extraer el documento, pues puedo compartir, ¿verdad? Que era ya lo que teníamos mostrado anteriormente. Y finalmente puedo agregar un colleague. Agregar un colleague es agregar a un colega que va a colaborar conmigo en el grupo. Por ejemplo, voy a agregar a Carlos Monroy dentro de este grupo y lo voy a invitar a ser un co-lead o un cooperador conmigo. Luego, aparte de ser un colaborador en el menú más opciones, puedo duplicar el grupo. Fíjense, si duplico el grupo, entonces, como soy parte de los científicos del océano, entonces ahora vamos a ver un tema que se llama, ya lo dupliqué. Vamos a buscar la importancia de, aquí está duplicado. Si ustedes se dan cuenta, mi grupo está duplicado. Y este grupo no se va a llamar científicos de los océanos, sino que voy a comenzar a editar mi grupo. Entonces voy a editar mi grupo y entonces cambio a la naturaleza y va a ser el grupo ya no científicos de los océanos, sino que va a ser científicos del calentamiento global. Entonces aquí tengo precisamente lo que necesito. Vamos a disminuir el zoom para ver el botón de adjuntar y entonces se va a llamar científicos de la Tierra o científicos. Vamos a ver mejor aquí, ciencia del calentamiento global. Y estoy editando el grupo, vean, súper sencillo. Lo chévere es que me mantiene el mismo grado, los mismos dominios y por lo tanto me mantiene la misma regulación que yo ya había hecho. Y en ese sentido está activo, puedo verlo en cada comentario, hago el upgrade de mi grupo y entonces este grupo o mi desarrollo completo como equipo o como Flipgrid me hace tener dos salones de clases, vean. Ahora tengo ciencia del calentamiento global y científicos del océano. Y yo soy dueño de estos salones de clase. Y como dije, no hay límites para detener los salones de clase. Miren qué chévere se va poniendo realmente el proceso. Como dije, entonces, dentro de científicos de clase o dentro del calentamiento global, tengo dos tópicos. Y perdonen, vamos a seguir viendo el menú más opciones. Y en el menú más opciones tengo la posibilidad de agregar un grupo o de integrar a Teams. Como ya vieron, estos dos de alguna forma lo hemos visto desde el inicio. Y exportar el dato significa exportar toda la información desde Flipgrid a mi computador. Vamos entonces a científicos del océano. Tenemos dos temas. Tenemos la importancia de los corales. Podemos editar el tema y volvemos al mismo formulario donde tenemos detalles y configuraciones, las cuales ya tenemos o borrarlo. Vamos a hacer una actualización para que no pase con el tema y vamos a cerrar la ventana del tema. Ops. Entonces ahora me voy a ir a grupos. Déjenme ver cómo regreso entonces a mi cuenta que me perdí. Vamos a entrar, entonces voy a hacer un login desde acá. Voy a cerrar esto para no perderme. Voy a hacer sign in y automáticamente no me debería dejar entrar. Correcto. Entonces, nuevamente regreso a científicos del océano y al menú más opciones. Entonces, como vieron, estaba explicando este menú. Puedo duplicar el tópico, puedo editarlo, como vieron, puedo compartirlo, perdonen, es exactamente lo mismo. Puedo cambiar la calendarización de él. En el menú de más detalles no lo vamos a hacer. Y puedo seguir acá. Vamos a regresarnos. Y vamos a regresarnos para no perdernos. Y luego el menú más opciones. En el menú más opciones puedo duplicar el tema, puedo mover el tópico del lugar, es decir, de orden realmente, pero eso lo puedo hacer con esta flecha. Es exactamente lo mismo. Puedo borrar el tema, exportarlo, puedo comenzar a grabar respuestas y puedo someterlo a la biblioteca. Ese último menú, enviar un tema
a la biblioteca solo lo pueden hacer los educadores con la certificación nivel 3. Entonces, como ven, hemos hablado de los temas y todo este tema es muy interesante al final del día. Entonces, como educador, tengo 2 salones de clases en Flipgrid, 2 salones de clases y cada uno de ellos tiene sus propios 2 temas. Voy a regresar a la presentación. ¿Qué sigue ahora? Compartirlo. Yo ya les compartí, ojalá puedan entrar para que en el grupo Científicos de los Océanos puedan estar conmigo en el grupo y en el tema de los corales. Después de compartir precisamente la presentación, perdón, el tema y el grupo, pues lo que ocurre es esto, ¿verdad? Lo que hemos visto es que puedo compartirlo con un código único de unión. Y ustedes han visto, no lo voy a volver a repasar, es un código QR, es un código de inserción, es un código para compartir en Microsoft Teams, Google Classroom y un reminder. Es justamente esto que hemos estado recorriendo. O justamente esto, que es el tema con I am, ¿sí? El tema específico con el que ingresamos a Flipgrid por primera vez. ¿Qué es lo que queda ahora? Compartir y observar la magia y crear la comunidad en términos de ese aprendizaje socioemocional y crear ese proceso de retroalimentación a través del compartir. La profesora Jordea Armand es una profesora Flipgrid y fíjense lo que ella dice, si puedes pensarlo, puedes Flipgrid. Casi que nos dice, no hay límites que te detengan, todo depende de lo que tú le preguntes o pides que hagas a los estudiantes. Desde charlas sobre libros, proyectos, compañeros de matemática globales pensando en conjunto, eh, por ejemplo, festividades, tradiciones, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos a nuestra comunidad latinoamericana compartiendo. Yo sé que algunos de ustedes están aquí. Esta vez estábamos con nuestra especialista de Flipgrid a nivel regional de Microsoft. Y miren, ella, por ejemplo, pertenece a una comunidad de 109 grupos con 384 temas. Definitivamente, si se dan cuenta, todos los profesores que están acá poniendo atención ya están expandiendo el aprendizaje más allá del aula. Entonces, no es nada nuevo, realmente estamos en un proceso donde lo que estamos aprendiendo y compartiendo es trascendente. Y muchos se preguntan dónde utilizo Flipgrid. Pues en todas las áreas posibles, desde prekinder hasta octavo grado, secundaria, bachillerato, universidad, familia, en los grupos de staff o comunidades de aprendizaje profesional. Yo les dije, ¿por qué no tener un Flipgrid mundial de las últimas investigaciones y mejores ejercicios de matemática para segundo grado? Me encantaría pertenecer ahí para ver la integración de estos recursos. Y las diferentes organizaciones también lo pueden hacer. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el Icebreaker Goal en primaria, rompamos el hielo. Hablemos o hagamos la narrativa de un libro, hagamos comerciales, por ejemplo, hagamos conexiones familiares, hagamos cuentos de historias. En la universidad, trabajemos en oficinas en horas de oficinas, hagamos discusiones socráticas, hagamos presentación de investigaciones, hagamos la configuración de metas, hagamos la colaboración entre equipos, revisemos los cursos, hagamos best practices, invitemos speaker, hagamos introducciones. Yo agregaría por acá, evaluemos la investigación, hablemos de clubes del campus, etcétera. Como ven, la aplicación de Flipgrid es muy amplia también. ¿Por qué? Porque lo respalda una comunidad. Y en el tema de la comunidad, quiero recordarles lo siguiente. Por favor, tomen en cuenta mucho estos datos. No estamos solos. Participen en los temas de redes sociales. Yo ya los hago a ustedes, amantes de Flipgrid como yo, en términos de lo que implica a nivel de aprendizaje. Facebook, Instagram, Twitter, @Flipgrid o hashtag Flipgrid for all. También pueden encontrar entrenadores certificados. Hoy por hoy en inglés estamos buscando los entrenadores en español. La invitación es para que ustedes se sumen a ellos. Programen una sesión de aprendizaje profesional o una sesión como esta y nos digan a nosotros cómo salir adelante. Tienen mi correo en la invitación, tienen el correo de nuestro Community Manager y todos los que les interese llegar más lejos con Flipgrid y conectarlos con Microsoft y el equipo mundial para que puedan colaborar con ellos, pues nos indican para nosotros empujarlos y apoyarles. Conviértanse, por favor, en ese educador nivel 3 y sea parte del grupo Grid Guides. Nos van a encontrar siempre con
en las redes sociales como Haystack, Grid Guides, y aquí se encuentran todos los profesores que se han destacado en términos de colaboración con Flipgrid. No crean que es algo muy específico más allá de la profunda colaboración que ellos han hecho. Y una vez usted es un educador nivel 3, puede convertirse en un Ambassador Student Voice. Y el Ambassador Student Voice definitivamente es alguien que ya nos inspira a otros niveles muy importantes. Y hay mucho trabajo de Ambassador Student Voice. Flipgrid nos va a permitir algunos recursos. Antes de llegar a los recursos, para que lo veamos completo, entonces hagamos, después del tema, hagamos una grabación. Y hagamos una grabación en la respuesta de los estudiantes, acá en el tema, la importancia de los corales. Voy a ir a Member Preview y ahora me voy a presentar con todos en pleno acto de trabajo, ¿verdad? Entonces voy a agregar una respuesta. Y como es Student Voice, lo que va a ocurrir es que se activa mi cámara Flipgrid. Entonces, cuando vayan a ver mi cámara Flipgrid, en estos momentos van a ver, déjenme permitir grabar el micrófono. Tengo desconectada mi cámara de Outlook y aquí estoy. Hola, ¿cómo les va? Ya pueden ver desde dónde estoy presentando. Voy a poner un background porque estoy hablando de el océano. Entonces déjenme ver si por acá tengo un background que tenga que ver con el océano. Este me parece que es del océano. Vean, uf, buenísimo. Entonces, yo puedo comenzar a grabar una respuesta. Puedo comenzar a jugar con la cámara de posición. Puedo comenzar a buscar GIF o emojis. Comenzar a poner, por ejemplo, quiero aquí poner un pez. Y entonces, esto es precisamente lo interesante del proceso de Flipgrid, ¿verdad? Esto es lo que hace de alguna manera súper interesante lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué pasó. No puse a ningún pez. Entonces voy a ver que este pececito. Aquí está. Vean qué chévere. Entonces ahora voy a grabar la respuesta. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al mundo subacuático de Flipgrid de la comunidad mundial. Es un gusto que estén aquí. Esta es una prueba de demostración de cuál sería la participación de los estudiantes. Me encanta mucho, entonces ahora voy a ser parte de este pez. Hola, el pez. Hola, pez. Y termina mi grabación, por ejemplo. Entonces, me convierto en un productor, en un producto de un video en particular. Y ese producto es clave. Uno. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al mundo subacuático de Flipgrid. Listo. Si ustedes se fijan, tenía la medición del tiempo, no más de 30 segundos. Voy a hacer Next. Y ahora yo puedo elegir una foto con la cual puedo actuar, seleccionar una parte, un cuadro, por ejemplo, aquí. Y uy, no, y si se metió el pez. Vamos a confirmar esa parte. Y esa va a ser mi presentación. Entonces, esto es demo de respuesta. Y vamos a profundizar el próximo martes en esto. Me quedan 10 minutos y lo que vamos a hacer entonces es, una vez demostrado todo esto, vamos al examen, ¿les parece? Y luego les voy a compartir la grabación. Como ven, ya hay una respuesta. Esta respuesta la vamos a actualizar en el tema y es la respuesta por parte de uno de los estudiantes. Este tópico es moderado, por lo tanto, como profesor, tengo que ir a ver la actividad. Entonces, vamos a ver aquí como profesor el tópico y tengo que verificar si lo activo. Al reconocerlo, ya lo puedo compartir. Y de esa manera, voy coleccionando la cantidad de recursos de los jóvenes, de los estudiantes o de los participantes. Y ahora sí, como es moderado, ya revisé el tema, ya califiqué y podemos ver la colección de la discusión que va a ocurrir a partir de la importancia de los corales. Los últimos recursos entonces que nos permite Flipgrid tener son 4 y son estos. Los vamos a profundizar el próximo martes. Realmente no hay mucho que profundizar, sino que los vamos a reconocer. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los recursos para el aprendizaje desde casa que se crearon como consecuencia de COVID-19. Vamos a ver la integración de documentos. Realmente la integración de documentos es un lugar muy bonito donde tenemos una colección de documentos que ya se integran a temas específicos por edad y asignatura. Vamos a ver la guía de inicio rápido, tanto para educador como para estudiante, y los recursos que tiene. Y vamos a seguir trabajando en el centro de ayuda de Flipgrid, donde podemos hacer preguntas y consultar por ayuda específica. Ahora, si se dan cuenta, lo que hemos discutido en esta hora y media casi es el módulo 1.
y les pedí que crearan su perfil. Por lo tanto, era hacer sign up. Les iban a pedir su nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, su país y un estilo de comunidad. Y eso implicaba poner un nombre, un apellido y seleccionar un estilo de comunidad. Una vez hecho esto, pues rápidamente y llenar 5 campos, hacíamos next y nos encontrábamos en Flipgrid. Y eso es crear la cuenta de Flipgrid. Respondamos el tema 1. Entonces, en el tema 1, por favor, quiero que recuerden, si están aquí conmigo, recuerden ir a Flipgrid, van al centro de soporte. En el centro de soporte nos vamos a ir casi al final, aquí donde dice inspiración para educadores, hay muchas ideas. Y aquí dice Flipgrid Educator Certifications. Entonces, en estos minutos vean qué fácil vamos a ganar la certificación número 1. La certificación número 1 de 3 certificaciones consiste en 1. Paso 1. Complementar su perfil. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. Paso 2. Ir al Educator Center y tomar el curso. ¿Saben qué? El curso es el que hemos hecho juntos y un poquito más. Y luego vamos a integrar nuestra respuesta en el tema que la comunidad mundial ha llamado tópico nivel 1. Y ahí vamos a integrar nuestra respuesta. Esto es parte del módulo 7 en el tema de Engage y Amplify, o sea, en involucrar y amplificar. Y por último, vamos a pedirle a nuestros colegas que nos respondan en un tema, por lo menos 3 videos. Esto lo va a revisar el equipo de Flipgrid y si no les llega su certificado, pueden mostrar sus pruebas. Lo vamos a hacer después acá y obtener la certificación. Entonces, ya creamos el perfil. Yo les dije, tengamos abierto este perfil del Educator Center y vamos a ir a hacer el examen. ¿Alguien estaba preocupado por el examen? Le digo, no se preocupe porque ya estudiamos juntos y se me pusieron atención, es muy fácil. Entonces, el examen es para beginners. Como ven, aquí estoy como educador y mi perfil. Voy a comenzar el curso. Y miren la temática, ¿qué es Flipgrid? ¿Cómo creamos una cuenta? ¿Cómo creamos un grupo y un tópico? ¿Cómo comparten los estudiantes su voz? ¿Cómo conocemos a la comunidad que hemos explicado? Algunos recursos que vamos a ampliar. Por lo tanto, voy a ir al quiz. Muy bien. Los que están conmigo en el quiz, contestémoslo juntos. Y había alguien muy interesante que iba haciendo sprint screen de las pantallas y si quiere las va copiando en el chat para todos los demás. Este es, como les digo, nuestra primera sesión. En el siguiente martes vamos a avanzar en todo lo demás. Primera pregunta del quiz, un quiz de 5 preguntitas que tenemos que pasar con 8. O sea, vamos a pasar 4 de 5. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y un tópico? Sencillísima, pero leamos. Un tópico es un conjunto de comunidades de aprendizaje de uno o más grupos donde se puede crear una discusión. No, un grupo es un conjunto de comunidades de aprendizaje donde puedo crear muchos tópicos para crear la discusión. Sí. ¿No hay diferencia? Tampoco. Entonces es la opción 2. Veamos, correcto. Vamos a la pregunta número 2. Para explorar ideas o tópicos y compartir con educadores, colegas, ¿qué es lo que debería yo observar? Mi dashboard, o sea, mi sitio donde tengo mis grupos, mis temas de discusión o la biblioteca Discovery. En este caso, sería la biblioteca Discovery. Correcto. Pregunta 3. En cualquier momento, un educador podría necesitar o podría querer revisar todas las respuestas de los estudiantes antes de que los estudiantes o antes de que estas respuestas sean visibles en los temas. ¿Qué debería hacer el educador? Opción 1. Bueno, configurar el tema, ¿verdad? Encender de alguna forma el interruptor de moderación. Número 2, bueno, siempre en la configuración de grupos, cambiar las configuraciones. O en las configuraciones de temas, pues hacer una especie de registro del estatus de cada tema. Pues es el primero, ¿verdad? Tenemos que elegir la parte o el botón de moderación. Número 4, fácil. ¿Cuánto es el máximo de duración que nos permite como límite para la creación de las respuestas de los estudiantes por video? 90 segundos, 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos.
Y luego la última pregunta dice, ¿cuál es el máximo de número de temas que podemos crear en Flipgrid? Ya la contestaron, no hay límites. Por lo tanto, se sacaron 10 y ya tienen su primer score, que es el primer batch o medalla de Flipgrid, que se conoce con el nombre de Engage and Amplify. Vamos a ir a revisarlo. Y ahora en mi perfil, tenemos mi perfil. Y aquí tienen ya el primer logro completado. Para los que están por primera vez en la comunidad, para los que ya son miembros de la comunidad, conocen cuál es la dinámica. Entonces, bajen su perfil, hagan clic, perdón, acá en ver detalles del certificado y pueden obtener su certificado. Para quienes los obtuvieron conmigo, de verdad, súper felicidades, es parte del taller y vamos a alcanzar el nivel 2 de certificación. Revisemos entonces los pasos en los que nos hemos quedado. Vamos a ir aquí al perfil, voy a cerrar, voy a retroceder entonces a los requisitos de certificación, que son estos, disculpe. Entonces ya completamos el perfil, ya hicimos el curso, hemos hecho y tenemos nuestro quiz. Vamos a grabar en el tópico 1 entonces nuestra respuesta. Y en estos 2 minutos que me quedan, vamos a ir al tópico 1. Ups, me está cargando el tópico 1, un segundo. Ahora sí, ya estoy en el tópico 1. Este es un tema creado por Flipgrid a nivel mundial, donde si se fijan, el tema es la certificación. Y como son 3 niveles, pues ya se dieron cuenta que nos van a pedir grabar diferentes temas o diferentes respuestas en 3 diferentes niveles. Entonces voy a elegir el nivel 1. El nivel 1 me dice, por ejemplo, esta es nuestra primera certificación. Se llama Flipgrid Certified Educator. Ese es lo primero que vamos a ganar. Y miren qué bonita la certificación que vamos a estar ganando todos. A mí realmente todo esto me gusta mucho en términos de lo que implica eh, en acumulaciones de logros. Invisible, pero muy importante. Los educadores de Flipgrid han recorrido el entendimiento básico de Flipgrid y han conocido la comunidad. Ahora se encuentran listos para tomar la certificación. Entonces, complete los requerimientos, postee un video aquí que tiene que ver con Student Voice, la importancia de la metodología Student Voice y de cómo amplificar o ampliar y empoderar a los estudiantes. Entonces, como ya vimos la cámara, vean, aquí hay un montón de respuestas, pero hay, miren, 17,117 miembros y conmigo 118. Nuevamente se activa la cámara. Voy a agregar un background y voy a elegir este. No, ese no me gusta. Vamos a elegir otro que hable de Student Voice en general. Este me gusta. Entonces voy a elegir esta cámara. Y ahora voy a grabar en un periodo muy corto. Miren, me da máximo 1 minuto. Puedo agregar un stickers y puedo decir, hurra, Student Voice Rocks. ¿Sí? Y ya puedo comenzar a grabar. Entonces vamos a grabar. 3, 2, 1. Lo voy a hacer en español. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Equipo organizador de Flipgrid. Muchas gracias por tomar en cuenta mi certificación. Estoy grabando en español. Soy de Centroamérica. Para mí, hablar de Student Voice ha sido algo súper gratificante. En este momento me acompaña una comunidad de educadores y estoy hablándole a un conjunto de profesores de toda Latinoamérica para poder compartir el proceso de certificación y espero que ellos prontos también sean y sigan este proceso de certificación. Student Voice me ha permitido llevar adelante el entendimiento y la conexión con los estudiantes más allá del aula y crear proyectos mundiales. Creo firmemente en el proceso educativo a través de los procesos socioemocionales y los modelos de combinación B-Learning. Muchas gracias y espero tome en cuenta mi trabajo. Hasta pronto. Listo, ya grabé español. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Equipo organizador de Flip. Listo, voy a grabar y aquí voy a poner my no sé cómo podemos poner no, Student Voice Rocks y submito. Y ahora se graba mi respuesta y como ven, con esto ya completé todo el proceso. Ahora les pediría nada más que voy a compartir un tema, los temas que he compartido y que ustedes me ayuden colocando sus respuestas. ¿Por qué? Porque el tercer paso, luego de colocar mi respuesta que alguien va a revisar,
me van a hacer llegar mi certificado después de que vean las respuestas. Aquí dice, mire, su video ha sido sometido. Solamente el líder de su grupo lo va a poder ver en este punto para el tópico. Muchísimas gracias. Entonces, regresemos a los certificados y como ven, ya tenemos el perfil.